El ambiente es el adecuado. Todo depende directamente de la estrategia de inserción económica que el gobierno colombiano utilice para que sea efectivo. Depende de varios factores. El primero de ellos es tener en cuenta que la economía mundial se encuentra en proceso de desaceleración y esto hace que la inserción sea mucho más difícil, pero no la hace imposible. Tenemos primero que todo variar el mercado, dejar de ser un país productor de materias primas y enfocarnos en hacer productos terminados que se puedan insertar en economías extranjeras. Hacer convenios con países en los que nuestras empresas nacionales puedan tener una inserción efectiva para que la capitalización sea mucho mejor. Tenemos el ejemplo de China. La estrategia de China fue muy clara. Fue un proceso de inserción en países latinos. Ellos necesitaban productores de materias primas para hacer productos terminados y exportarlos nuevamente a esos países, que es lo que está pasando en este momento. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Tenemos materias primas para exportar y productos terminados para importar, lo cual hace que los precios sean mucho más altos y nuestra economía sea menos competitiva. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que nuestros socios comerciales siempre han sido Estados Unidos, Venezuela. Sin embargo, en este momento China tiene un panorama muy amplio que nos ofrece a nosotros una diversificación de mercados. Eso hace que nosotros tengamos un panorama amplio para invertir. La economía colombiana puede ser muy competitiva tanto en América Latina como en el mundo si el programa de inserción económica se enfoca en que la empresa privada se internacionalice y que la empresa pública sea respaldada por el gobierno, tanto con recursos como con políticas claras que permitan que la empresa nacional tenga valor frente a la empresa internacional. En la actualidad la posición de la economía colombiana es una posición difícil, por varias razones. La primera de ellas es el conflicto interno en el que se encuentra el país. Si nosotros no tenemos una economía nacional estable, va a ser muy difícil establecer una economía internacional fuerte y sólida. Si los problemas que se encuentran al interior de las fronteras no son solucionados de manera estratégica o no tienen un paliativo, van a truncar la economía internacional y el proceso político internacional. ¿Por qué razón? Ejemplo lo tenemos con la crisis que se encuentran los bancos alemanes en Europa. ¿Qué sucede con ello? Países como Grecia, Italia y España no están exportando crecimiento, sino están exportando deuda externa. Eso produce que la germinación de la economía sea en un déficit fiscal, lo cual se convierte en una crisis social y en una crisis política. En Colombia sucede algo similar en puerta cerrada, es decir, el conflicto interno, la inestabilidad de la economía y el desempleo que se presenta producto de la desaceleración hacen que no sea efectivo un crecimiento internacional. En primera medida, ¿qué se debe hacer? Debe invertirse en educación para exportar conocimiento. Al exportar conocimiento y al exportar investigación, hacemos también que el país se posicione efectivamente en un comercio internacional que nos produzca crecimiento. ¿Qué sucede? Los índices de desaceleración de este año y el año anterior, es decir, en el 2014, hacen que el desempleo sea más difícil de combatir. Esperábamos un 4.5% de crecimiento y solo se presentó un 3.8% de crecimiento en la economía. Esto produce que las estrategias de mercado sean mucho más difíciles de alcanzar. La economía colombiana tiene toda la capacidad para ser potencia no solo latina, sino también mundial. Se necesita una diversificación y un cambio de enfoque. ¿De qué manera? Ha sido muy difícil para la economía colombiana, si lo enfocamos desde el año de 1945, establecer un crecimiento sostenido, a razón que hemos siempre sido uno de los países productores de la tercera ola política, que han sido solo productores de materias primas. Debemos aprovechar los convenios que nos ofrecen tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, pero debemos tener cuidado con la deuda externa. Siempre hemos tenido una deuda externa que no se ha podido cubrir del todo. ¿A razón de qué? A razón que el cupo y la capacidad de endeudamiento y pagos se enfocan únicamente en eso, en cubrir los pagos, no se enfocan en crecimiento. ¿Qué tenemos como ventaja para posicionarnos a nivel internacional? Tenemos empresa, tenemos conocimiento, solo hace falta voluntad política. La voluntad política se enfoca directamente en que haya proyectos claros, políticas públicas claras que defiendan la economía nacional y la empresa nacional. Es necesaria la inserción internacional de nuestra empresa colombiana para que podamos tener unos productos de calidad que sean competitivos. Ahora, los procesos de inserción y prospectiva económica se deben trazar de manera clara desde el Congreso.
tener una política internacional clara de economía firme, una economía autosostenible y también solidaria. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos? El crecimiento económico de Estados Unidos se enfoca en que la capitalización que ellos manejan y el sistema capitalista que ellos tienen los hace tener una industria sólida y fuerte. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que tener una economía capitalista salvaje, todo lo contrario. La economía solidaria se enfoca en que nosotros podamos dar las garantías plenas desde el gobierno de la República, sacando una diversificación de mercados y exportando mercados exóticos. Por ejemplo, tenemos fruta, flores, tenemos diversidad. Debemos explotar esas ventajas comparativas que tenemos en el sistema internacional codependiente, pero también de interdependencia compleja. No podemos tener un marco sesgado de un proteccionismo económico cerrado o un sistema de exportación único hacia un solo país, como por ejemplo Estados Unidos o China. Debemos tener una diversificación más amplia y un panorama que sea alcanzable. No podemos incrementar el déficit fiscal, pero sí podemos tener una economía firme que se encargue desde el gobierno de la República, desde los estamentos, poder realizar un fortalecimiento de la economía nacional para que se pueda exportar y fortalecer la economía internacional.